Deuteronomio capítulo 33. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera. Y no sean pocos sus varones, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tú, Tumín y tú, Urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su trono es su gloria, y sus astas como las astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán a Neftalí. Dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y a Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: Destruye. Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová?
escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sus alturas. Leímos hasta el versículo 29. Al final, es como el resumen, el último versículo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí dice que unas palabras que dio, pero realmente son bendiciones. Cuando miramos el libro de Génesis, al finalizar Génesis, ¿quién bendice? Israel bendice a todos sus hijos. Y es muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Moisés está haciendo exactamente lo mismo con Israel. También está dando bendición a cada uno. Esto no es como coincidencia, no. ¿Por qué tenían que ser benditas las tribus? Ya sabemos, al final en Apocalipsis se nombran las 12 tribus, los 12 apóstoles. Únicamente hay 12 puestos para 12 apóstoles. Sé que estamos en una época en la cual hay muchas doctrinas, iglesias, denominaciones, donde hay muchísimos apóstoles. Nada más en el país que yo me encuentro, hay más de 10 a quienes se les dice apóstoles. En este país hay más de 10, solamente en esta ciudad, incluso solamente en la ciudad en la que me encuentro, ni siquiera en el país, en la ciudad en la que me encuentro, hay más de 10 personas a las que se les dice apóstoles. Pero cuando miramos en la Biblia, solo hay vacante para 12 puestos. Y esos 12 puestos ya tienen cupo lleno. Solamente una vacante quedó, que fue la de Judas. Pero también sabemos que esa vacante fue llena. ¿Quién llenó la vacante que dejó Judas? Hago esta pregunta. Tal vez algunos sí sepan, tal vez otros no sepan. ¿Quién llenó la vacante que dejó Judas? Son 12 apóstoles y tienen que estar los 12. Elías, Pablo, Pedro, Pablo, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, Juan, así. Bueno, alguien no da una opinión diferente. Juan, alguien dijo que la vacante. Matías, Felicia González dijo Matías. ¿Y quién más dijo Matías? Ronald, no alcancé a leer. Ronald, Rubén Arturo. Fue Matías, dice Rubén Arturo. ¿Quién más? Ya se empezó a inclinar la balanza. Primero alguien dijo Pedro, alguien dijo Elías, sí. Dijeron Juan, pero ya luego dijeron Pablo. Ahora últimamente están diciendo Matías. Pablo, no sé, pero Pablo, según los hombres, Matías. ¿Quién dijo? Marlon, Natanael y Juan. Bueno, esto, Matías no fue porque fue escogido por el hombre y a los apóstoles los escoge Jesús. Nuestro Señor Jesucristo escogió a los 12 apóstoles. Él los escogió. Una de las características que tenía que tener era que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los escogió nuestro Señor Jesucristo. Entonces el 12º apóstol lo tenía que escoger nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, cuando leemos Hechos 1, vamos a mirar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Aunque bueno, ya nos hemos adelantado un poco al mencionar que precisamente a Matías lo escogieron los apóstoles. Bueno, aparentemente lo escogió, pero vamos a leer en detalle si fue Dios quien escogió a Matías o si fueron los hombres. Vamos a leerlo. No nos quedemos con nuestros pensamientos. Sé que en ese momento más de uno estará pensando. Por ahí hay un 10% que está pensando, pero no, espere. ¿No fue Matías? Cuando leemos en la Biblia dice que fue Matías. O no dice que fue Matías. Vamos a mirar en Hechos capítulo 1. Para que haya claridad. Muy importante que haya claridad, que no quede todo oscuro, sino a la luz de la palabra. Entonces, en Hechos capítulo 1, dice el versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo,
y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, quienes querían saber si era Matías o si era Pablo, aquí acabamos de leer que a Matías, ¿quiénes lo señalaron? Dice que señalaron, ¿quiénes señalaron a esos dos? A Barsabás, el justo, y a Matías. ¿Quiénes señalaron a esos dos? ¿No fueron los apóstoles? Sí. Bueno, en esa época, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Bueno, ellos cómo estaban siendo guiados. Ellos están diciendo cosas que son ciertas. Acordémonos, ¿quién maneja nuestros pensamientos? Nosotros pensamos en modo automático que somos nosotros, que somos los dueños de nuestros pensamientos. Así pensamos, ¿no? Que somos los dueños de nuestros pensamientos y que nosotros tomamos las decisiones nosotros mismos. Pero bíblicamente no. Bíblicamente los pensamientos que nosotros creemos que son de nosotros son implantados. En el caso de Eva, quien ha leído Génesis 3 se da cuenta, Satanás implantó un pensamiento. En el caso de Judas, cuando uno mira que Judas entregó, ¿fue Judas el que entregó? Cuando leemos Juan capítulo 13, versículo 2, dice: como Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregara. ¿Quién fue el que puso en el corazón de Judas que le entregase? Satanás. ¿Quién fue realmente el que entregó a nuestro Señor Jesucristo? Aparentemente fue Judas. Es algo así como, ¿quién fue el asesino? El asesino fue ese cuchillo fue el asesino. Entonces ese cuchillo debe ser enjuiciado. O se refiere a la persona que tenía el cuchillo, el que manejó el cuchillo. Igual, aparentemente fue Judas. A los ojos de nosotros, y en las películas nos han mostrado, uy, ese Judas tan malo. ¿Sí? Pero cuando miramos la Biblia, Juan capítulo 13, versículo 2, espero que estén anotando, Juan capítulo 13, versículo 2, fue Satanás, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Cuando alguien lee la Biblia se sorprende y dice, pero parece que los directores de las películas, por incluir elementos que aumenten el rating, colocan cosas que no están 100% ceñidas con la Biblia. Mejor dicho, alteran. Generan una pequeña alteración que cambia todo. Como hoy, precisamente esta mañana, estábamos considerando una versión de Biblia de la cual se nos envió una foto, pero cuando comparamos, los textos tenían una variación enorme. Habían reemplazado la palabra gracia. Para no decir la palabra gracia, habían reemplazado. Para no usar la palabra justos, habían reemplazado en ese versículo usando otro vocabulario, un vocabulario más sencillo, un vocabulario más asequible, reemplazaron la palabra justos. Habían reemplazado varias palabras. La palabra prueba la habían reemplazado, no recuerdo exactamente por qué, pero era por una frase, algo así como si se es aprobado, algo así, pero la Biblia dice prueba, la prueba produce, estaba hablando de la tribulación, la paciencia, prueba, esperanza. Ese es el orden. Estaba hablando así. Pero entonces cuando miramos, hay Biblias que por tener un lenguaje tan actualizado, un lenguaje tan moderno, han cambiado todo el sentido de la palabra. Quitando la palabra justos, la palabra justicia, quitando la palabra gracia. Cuando uno les muestra Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no entienden. ¿Por qué? Porque en el resto de la Biblia han suprimido la palabra justificados, justicia, gracia, las han reemplazado supuestamente por palabras más entendibles. Pero realmente quien está detrás de todo eso está torciendo la palabra para que cuando una persona quiera encontrar la gracia le quede aún más difícil. En condición natural, dice la palabra, si aún el justo con dificultad se salva. Quienes están acá y han recibido la salvación han sido personas entre millones de personas han visto videos para que solamente queden 100. Entre millones han quedado 100. ¿Sí? Por eso dice, si el justo con dificultad se salva. Difícilmente los que alcanzan la justicia de Dios la han alcanzado.
Ha sido pura misericordia de Dios. Aquí en el país en el que me encuentro hay un juego, no sé si esté en todos los países, un juego que llaman Baloto. No conozco bien la dinámica del juego, pero sí sé que da muchos millones. Da millones de dólares, millones de dólares. Entonces, para que una persona lo gane, las probabilidades son muy raras, pero muy raras que una persona pueda ganar ese premio. Pues les cuento, la posibilidad para que alguien reciba la salvación es similar. Es similar. Entre millones, ¿cuántas personas pueden recibir la salvación? ¿Por qué? Porque curiosamente las personas que se acercan a perfiles cristianos son personas que han digitado, han usado sus pulgares para escribir Cristo, Jesús, Biblia, Evangelio, para escribir así palabras claves. Y escribiendo esas palabras claves son encaminados a un canal donde se está predicando el Evangelio. Pero precisamente la Biblia advierte que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y cuando la Biblia habla de eso, ¿a qué se refiere? Quienes han podido compartir el Evangelio, bueno, ahora hago una aclaración. Veo que muchas de las personas que están acá nunca han escuchado el Evangelio, o si les preguntara, ¿me puede decir cuál es el Evangelio? Máximo dirían la palabra Evangelio en otro idioma. Sí. La palabra Evangelio está en griego. Diciéndola en español es buenas nuevas. Entonces decir buenas nuevas y Evangelio es como decir hola y hello. Es lo mismo. Pero ¿qué es? ¿Qué es hello? ¿Qué es hola? Bueno, en ese caso, ¿qué es buenas nuevas? ¿Qué es Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Casi nadie sabe. La tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así dijo, ¿no? Esa es la tarea que nos puso. Todo aquel que se haga llamar cristiano sabe que Jesús le puso una tarea. Al decir soy cristiano, está diciendo yo tengo una tarea, una única tarea, una única y exclusiva tarea. ¿Cuál es? Ayunar, leer la Biblia desde temprano, leerla 2 horas al día o leerla 3 horas al día, así, orar 1 hora al día. Esa no. No. Cuando leemos la Biblia dice la tarea que tiene el que se hace llamar cristiano, sí tiene una tarea. Jesús dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Y ya sabemos, evangelio y buenas nuevas es lo mismo, pero bueno, es la misma palabra. Decir evangelio y decir buenas nuevas es decir lo mismo en diferentes idiomas, pero es lo mismo. Pero ahora, bueno, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Ya no hablemos en griego, hablemos en español. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Ahí es cuando normalmente tiende a haber un silencio. Personas que son pastores, líderes, ancianos, evangelistas, tienen algún título en alguna congregación, en alguna iglesia, y llevan 10, 20, 30, 40 años ministrando con ese título. Les preguntamos, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Dígame cuáles son esas. En la Biblia dice que esas buenas nuevas son para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién puede ser salvo? El que crea en esas buenas nuevas. Y cuando preguntamos cuáles son esas buenas nuevas, tiende a haber silencio. Líderes, ancianos, pastores, evangelistas de diferentes iglesias no saben cuáles son las buenas nuevas, cuál es el evangelio, cuál es esa tarea que nos puso Jesús, no saben. Aquí hay varios videos donde hemos explicado en detalle qué es el evangelio. Hay un video en el canal de YouTube que tiene este mismo nombre, escrito está también. El mismo nombre que tenemos en este perfil, lo tenemos en todos los perfiles, en Instagram, en YouTube, pero en YouTube subimos uno que se llama La mejor explicación del Evangelio. Mírenlo, se van a sorprender. Hay personas que han recibido la salvación, pastores, que escuchando esa prédica han quebrantado su corazón porque se han dado cuenta que nunca habían anunciado el Evangelio, que no conocían el Evangelio y por consiguiente a sus congregaciones no le enseñaban el Evangelio. Si tú te haces un examen y ahorita te haces la pregunta, ¿yo puedo explicar el Evangelio? Si tú te das cuenta que no puedes explicar el Evangelio, que no puedes explicar cuáles son esas buenas nuevas, o que máximo puedes decir que Evangelio es buenas nuevas, pero decir Evangelio es buenas nuevas es como decir hello significa hola, sí, pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Sí? Ese casi nadie lo sabe, casi nadie. Aquí lo vamos a decir. Presta atención. Si nunca habías escuchado el Evangelio y por primera vez lo vas a escuchar, aquí lo vas a escuchar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo explica cuál es el Evangelio y dice, el Evangelio que yo os he anunciado, el cual si creísteis, realmente eres salvo. Si no retenéis las palabras que os predicamos, el Evangelio, no sois salvos. Una persona tiene que no solamente escuchar el Evangelio, sino tiene que lograr creerlo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios.
¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Murió por nuestros pecados. Una persona que no conoce el Evangelio o que apenas lo ha oído nombrar, pero no lo cree, esa persona cuando le preguntamos, ¿usted es pecador? Pues por supuesto, apela a su punto de vista. ¿Mira lo que está escrito en la palabra? No. Mira lo que tiene delante de sus ojos. Se mira a sí mismo. Por mirarse a sí mismo, ¿qué va a decir? Pues yo no puedo decir que no sea pecador. Sí, tienes razón. Tienes razón. Pero con esa razón, las personas que mueren con esa razón se van a la condenación. Se van tristemente a la perdición. La puerta ancha que dice la Biblia que por ella muchos entran. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es esa puerta ancha? Nuestra lógica, nuestro punto de vista. Pregúntale a la mayoría de las personas que si son pecadores o no. Todo el mundo se va a sorprender. Pues por supuesto, ¿quién va a decir que no? Todos somos. ¿Tú me puedes explicar cuál es el Evangelio? No pueden. Porque si supieran qué es el Evangelio, no podrían decir que son pecadores. Cuando una persona logra creer en el Evangelio, bíblicamente se hace libre del pecado. Sé que esto para algunos es impactante, nunca lo habían escuchado, pero tú lo puedes leer en Lucas capítulo 1, versículo 77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Una persona no puede decir, yo soy salvo, y a la vez decir, yo soy pecador. Si leyera más detenidamente los versículos que estamos nombrando, se daría cuenta, algo no me habían enseñado. Allá donde yo estoy asistiendo, ya de pronto en ese momento estarán dándose cuenta, eso que yo he llamado iglesia no es iglesia. No porque a mí me gusta, me cae bien el pastor de la iglesia, él me dice, campeón, bendecido, en victoria, porque él usa ese tipo de palabras, entonces yo me siento muy bien, mi corazón se siente agradado en ese lugar. Pero si nunca te han explicado el Evangelio, es como ir a un odontólogo, pero siempre has tenido dolor de muela, vas al odontólogo y sales del odontólogo y todavía sigues con dolor de muela. El odontólogo te echó chistes, te hizo reír, te puso música, te hizo bailar, sí, te hizo sentir muy bien, te hizo recargar las baterías. Tú saliste con baterías nuevas, saliste con energía, con entusiasmo, pero saliste siendo todavía pecador. Es normal que a la iglesia se va siendo pecador. A la iglesia, ¿quién va? A un hospital, ¿quién va? Los enfermos. A una iglesia, ¿quién va? El que es pecador. Pero ¿con qué corazón va el que es pecador? ¿Para seguir siendo pecador? Uno va a una iglesia para que le expliquen cómo ser libre del pecado. Si todavía entra uno a la iglesia, o se bautiza, pongámoslo. Una persona entró a una piscina y se va a bautizar, o a un río, pongámoslo más espiritual. Entró a un río porque se va a bautizar. Y cuando se bautizó, era pecador. Sale del agua y sigue siendo pecador. ¿Cuál es la diferencia? Al entrar era pecador seco y cuando salió un pecador mojado. Pero no hay ninguna diferencia. La diferencia real entre el pueblo de Dios que hoy leímos, vamos a leer el último versículo de Deuteronomio capítulo 33. Hoy leímos Deuteronomio capítulo 33 que a propósito es el penúltimo capítulo del libro. Del libro de Deuteronomio. Quienes nos han acompañado desde el principio hemos estado leyendo capítulo a capítulo. Al principio leímos versículo a versículo. Vamos a mirar el último versículo, que es el versículo 29 de Deuteronomio capítulo 33. Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Sé que en ese momento hay personas que ya son salvas. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? A los que son salvos. Y a los que no son salvos, deseo que puedan recibir la salvación. Sigan escuchando estas en vivo. Los pueden escuchar acá o pueden escuchar el video que les recomendé. Si quieren recibir la salvación hoy mismo, vayan, miren ese video que dice la mejor explicación del Evangelio. Muchas personas pudieron entender qué es el Evangelio escuchando esa predicación. Una predicación muy sencilla, dura hora y 12 minutos, pero se explica en detalle el Evangelio. Vayan allá a YouTube, hagan esa búsqueda, la mejor explicación del Evangelio. Si quieren ver este video, la repetición, porque algo se les pasó, este video estará en una hora aproximadamente, ya estará subido a YouTube también. Y allá pueden volver a ver este video, ¿sí? Se darán cuenta porque dice que dirá que hace 5 minutos, hace 10 minutos se subió. Es el video del día de hoy. Habrá otro video que dice que se subió hace un día, así. Entonces vayan, miren este video dentro de una hora y podrán nuevamente leer o escuchar cuando nosotros mencionamos
cómo se llama ese video que estamos recomendando. Se titula así, La mejor explicación del Evangelio. Está en YouTube. Mírenlo, mírenlo. Llegó el tiempo para el testimonio. Vamos a escuchar el testimonio de Lina Patricia. Buenas noches. Sí, ¿cómo está Matusalén? Me alegra mucho de poder saludarlo y a los hermanos y a todos los que están participando y están escuchando la palabra de Dios. Bueno, mi testimonio lo doy así. No quiero como sentirme, porque es gozo, la alegría. Pero yo realmente no busqué a Dios. Dios me llamó. Yo no lo busqué en ningún momento. ¿Por qué? Porque yo estaba muerta en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el mundo, Lina Patricia a los 10, 11 años quiso quitarse la vida. Cuando estaba en la adolescencia, tuve personas en mi vida que tuve mucho maltrato y fui una persona agresiva, grosera, altanera, soberbia, peleona, de todo salía de mí. Siempre fui una persona muy temperamental, muy fuerte. Entonces, debido a mi forma de ser, de expresarme, de ser frentera, entonces las personas me rechazaban o yo no admitía que algún problema y no fuera realmente la verdad, pues yo siempre esa era mi forma, ¿no? De como ser agresiva, ¿sí ven? Bueno, pasé muchas cosas en mi vida, en mi adolescencia. A los 19 años conocí a la persona que fue mi primer pareja. Con él tuve mi hijo mayor. A mi hijo mayor a los 6 meses, cuando estaba con nosotros y todo, el papá un día me llegó la noticia de que lo mataron. Un taxista lo mató. Entonces quedé sola con mi hijo. Bueno, pasó el tiempo y conocí al papá de mi hijo, el menor. Con él también conviví un tiempo y todo, pero hubo problemas, muchas dificultades debido a mi forma de ser, a mi temperamento. Siempre fui una persona muy agresiva, fui una persona muy altanera, fui una persona que siempre digo, por la misericordia de mi Dios, hoy estoy en los pies de Cristo. Bueno, terminé, se acabó esa relación, entonces dije no, voy a dedicarme a criar a mis hijos, me dediqué a criar a mis hijos. Mis hijos ambos conviven conmigo, pero uno, el menor, ya decidió amar aparte, hice con su pareja, bueno, me quedé viviendo con el mayor. Entonces, ¿qué pasó? En plena pandemia, mi hijo, el menor, tuvo un accidente. Fue un accidente muy fuerte, la moto quedó pérdida total, mi hijo prácticamente quedó privado. Yo recibí la noticia del accidente de él a las 11:30 de la noche un día. Bueno, yo no sentí como ese miedo, no sentí ese peso, sino yo dije, Señor, usted tenga misericordia. Siempre decía yo así. Entonces, bueno, me fui y eso, mi hijo privado, que él no reaccionaba, que él se había partido una pierna en 3, 4 pedazos, un pie lo puede perder. Bueno, eso fue una dificultad bien grave. Estábamos en plena pandemia, bueno, yo con mi hijo duré en esa situación, ya el doctor que le quitaban el pie, que tocaba quitarle el pie, yo sé que mi Dios no permite eso, yo sé que eso no va a suceder. Gracias a mi Dios por la misericordia de él no sucedió. Conviví con mi hijo en una clínica prácticamente mes y medio, después mi Dios también por la misericordia de él, porque mi Dios ya lo tenía hecho y preparado, que no el piecito de él, su miembro tenía que estar en su cuerpo, entonces nos trasladaron a otra clínica. En la otra clínica vieron unos doctores, 4 doctores especialistas vieron a mi hijo y no, el pie se le puede recuperar, el pie, y mi Dios, la pura misericordia de mi Dios, yo siempre le digo a mis hijos, fue mi Dios el que hizo eso. Entonces mi hijo pudo recuperar su piecito, sí quedó con dificultad y todo, pero mi Dios está ahí obrando. Mi Dios está orando en esa situación. Bueno, eso fueron 3 meses en plena pandemia con mi hijo el menor. Bueno, salí de mi hijo el menor, ya todo bien, gracias a mi Dios. Ya nos mandaron para la casa y todo. Cuando ya estando aquí en la casa y eso, de un momento a otro empezó mi hijo el mayor.
Mi hijo el mayor empezó con debilidad, no comía, con sueño, cansado, se me fatigaba, toda hora lo veía pálido, lo veía. Entonces yo, pero papi, ¿qué tiene mi hijo trabajando? No, mami, estoy cansado, quiero dormir, y llegaba solamente a dormir. Entonces yo decía, no, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pues salí del uno y ahora el otro. Bueno, mi hijo, entonces estábamos en plena pandemia y como estaba el COVID, yo no quería llevarlo a la clínica. Duré con él 3 meses guardada en la casa con él, cuidándolo por medio de uno que se automedica, ¿no? Pero no, yo ya veía a mi hijo muy mal. Entonces, mi hijo ha dicho una vez antes de que ya fuera tan fuerte, mi hijo, mami, sáqueme una cita al médico. Sacamos la cita al médico y yo dije, no, papi, nos toca ir a esa cita. Tenemos que saber qué es lo que usted tiene. Y nos fuimos a ese día a esa clínica, me acuerdo tanto, y el doctor vio a mi hijo y dijo, señora, si usted deja pasar a su hijo un mes más, su hijo se muere. Su hijo se muere porque él es un hongo y el hongo es fuerte. Él toca que lo revisemos, lo estabilicemos. Yo, bueno, de todo. Bueno, dije, Señor, si es así, bueno, así, Señor. Hablé con el doctor, le lloré, le supliqué, déjeme quedar con mi hijo, porque mi hijo no quería quedarse en la clínica, que si yo me iba no se quedaba. Y bueno, el doctor también nos colaboró y me permitió quedarme con él. Con mi hijo el mayor duré casi 3 meses y medio en la clínica. Era constantemente, yo dormía, que con él yo todo lo atendía a él allá en la clínica y todo. Bueno, mi Dios es tan hermoso, tan grande, que yo digo, Señor, usted me pasó por un desierto fuerte, pero usted era para eso, para darme esa salvación tan maravillosa y hermosa, porque cuando mi Dios da todas esas dificultades, esos problemas, es para bendición. La gente no lo sabe, pero sí es así. Todas esas dificultades es para bendición. Entonces, bueno, mi hijo, pasamos ahí, el doctor dijo, bueno, su hijo va para la casa, él es como un bebé, usted tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo bien. Bueno, todo eso yo decía, doctor, nos vinimos. Como a los 8 días, me dijo, mami, tengo algo, mami, en el brazo, mami, yo, ¿qué tiene, mi amor? Entonces empezó a salir un brotico. Entonces yo otra vez, vámonos de nuevo para la clínica. Llegué allá a la doctora, no, ¿cómo lo va a descuidar si él está bajo de defensa, si él es como un bebé, él es como un niño, lo tiene que... Doctora, yo no sabía, bueno, otra vez me lo volvieron y me lo internaron, que era la dichosa viruela, varicela, algo así. Entonces, otra vez a quedarnos, y mi hijo cogió terror ya, él le tiene miedo a los hospitales, a las clínicas. Allá, bueno, dije, bueno, Señor, bueno, yo me acuerdo tanto que yo ya cuando duramos 12 días allá, cuando yo salí, yo le dije, Señor, Padre amado, permítenos volver más aquí, que mi hijo ya se aliente también, que mi hijo se recupere. Yo me acuerdo mucho que yo lo dije, nos vinimos. Bueno, nos vinimos, yo empecé a darle su droga, el tratamiento y todo, bien cuidadito, su alimentación y todo. Entonces yo me acuerdo tanto, yo, Señor, yo por eso vivo agradecida con mi Dios. Yo me arrepentí una noche. Yo le oré a mi Dios, yo nunca decía pecadora, nunca lo decía, yo siempre le decía en mis oraciones, Señor, perdóname porque no soy perfecta, siempre lo decía así, pero esa noche me acuerdo tanto que yo llegué y me arrepentí, yo le dije, Señor, perdóname porque de mí no hay nada bueno, yo soy 100% mala, Señor, yo soy muy mala, yo me arrepentí, yo me acuerdo mucho. Entonces yo le oré con él y yo le hablé y todo, y le dije, bueno, yo esa noche me acuerdo, lo tengo tan grabado que yo siguió como 3 días, cuando un día me dio por abrir el TikTok y ¡pum! Salió el hermano Matusalén diciendo el video sobre los cielos, que nosotros le decimos cielo y se llaman nubes, y mi Dios en la palabra dice la expansión de los cielos. Entonces yo me asombré, yo dije, uy, tan bonito, mira cómo él habla, está hablando de la palabra de Dios. Entonces eso fue como de una vez, como me conecté, de una vez mi Dios me tenía el corazón preparado, yo me conecté de una vez con el hermano Matusalén. Entonces yo dije, pero tan bonito, yo a él lo tengo registrado, la persona que me va a enseñar a conocer la palabra de Dios, así lo tengo registrado en mi celular. ¿Por qué? Porque yo dije, mire, tan bonito, por fin alguien de verdad que está hablando de la palabra de Dios como yo siempre había querido. Entonces así pasó, yo empecé a escuchar las prédicas, empecé a escuchar, y yo escuchaba y todos los días lo escuchaba a él, porque mi trabajo es en mi casa, yo soy persona, yo ensamblo bolsos, yo hago bolsos, yo trabajo en mi casa. Entonces todos los días repite y repite la prédica y repite. ¡Pum! Cuando un día él estaba dando una prédica sobre la mujer samaritana, Juan 4, ¿no? Pero la palabra está en el versículo 10, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a ella, le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Ay!
Para mí eso fue que mi Dios quitó la venda de mis ojos. Mi Dios quitó la venda de mis ojos. Yo empecé a gritar, a saltar. Yo gritaba, yo lloraba. Cristo quitó mis pecados. Cristo es salvador de mis pecados. Él me quitó mis pecados. Yo soy limpia, hijo. Yo soy... Entonces mi hijo empezó, mami, usted está loca. ¿Usted por qué grita así? Yo le dije, no, mi amor. Cristo quitó mis pecados. Yo soy limpia. Él murió por mí, por mis pecados. Y yo lloraba con mis nervios. Yo de todo. Yo decía, Señor mío, gracias, gracias. Yo no sabía esto, gracias por su misericordia, Señor, yo no sabía eso, ahora lo entiendo hoy en día, y Señor, usted me estaba encerrando. Cuando me arrepentí, me estaba encerrando, o sea, Él me estaba llevando a Él. Me estaba diciendo, como usted dice en Génesis 3:9, ¿dónde estás tú, Lina? ¿Dónde estás tú? Yo estaba muerta, completamente muerta en delitos y pecados. Ahora lo entiendo y dije, Señor, gracias por su infinita misericordia. Usted me llamó porque yo nunca lo busqué, yo nunca me congregué en ningún lado, yo nunca, no me gustaba, a mí no me gustaba nada, a mí no me gustaba ir a ningún sitio. 2 o 3 veces me invitaron a unas partes, pero no me gustaba porque gritaban, se tiraban al piso, hacían cosas y a mí eso nunca me agradó. Entonces por eso yo nunca me congregaba a ningún lado. Entonces para mí fue la felicidad grande, inmensa. Para mí es algo maravilloso porque yo digo, Señor, yo que no sabía ni leer la Biblia, no la entendía, yo que nunca con nadie, porque a mí y mi familia, antes mis hermanos me decían que yo no me gustaba a Dios, no, yo le oraba a mi Dios, pero a mi forma, pero yo nunca me congregaba en ningún sitio. Entonces hoy en día le doy gracias a mi Dios que todo es por la misericordia que Él tuvo para conmigo y me encerró por todo lo que sucedió a mis hijos. Entonces yo vivo agradecida. Ya hoy en día, cada día más escucho la palabra, leo la palabra, estoy realmente, como dicen, con hambre y sed todos los días, me deleito de día y de noche en su palabra. Le digo, Señor, gracias por vivificar cada día más tu palabra en mi corazón. Gracias por amarme tanto, porque realmente Él es el que nos ama primero, no nosotros. Entonces yo vivo agradecida totalmente porque Él me llamó. Y hoy en día, si Él me llamó, como dicen, ¿no? Él nos llama, es para que estar aquí nosotros predicando el Evangelio. Y cada día le digo, Señor Padre amado, vacía mi corazón, llénalo del mundo de tu corazón cada día más para yo hacer la obra que tú tienes preparada ya para mí, que eso es predicar su Evangelio, Señor. Yo voy hacia adelante, tú eres el que me permite avanzar, tú eres el que me guía y así seguiré. Entonces le doy toda la gloria y la honra a mi Dios, porque es por la misericordia de Él que yo hoy en día soy salvo. Entonces les agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias. Hasta luego. ¡Qué testimonio tan sorprendente! Cada vez nos estamos sorprendiendo más. Y algo que me llama la atención, los testimonios que más nos han impactado, que más nos han dejado, así como el de hoy, han sido testimonios de hermanos que ya están en la segunda etapa del Buen Samaritano. La primera etapa del Buen Samaritano es recibir la salvación. La segunda etapa es, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele. Aquí te doy 2 denarios y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Los testimonios más hermosos han sido de hermanos que ya han ido, como Lina Patricia, a campamento mundial. Lina ya estuvo en el primer campamento mundial. Y el año entrante va a estar en Perú. A propósito, el año entrante todos, aquí en Colombia, todos nos vamos a ir para Perú. Con plata, sin plata, como sea, así nos toque echar dedo, como dicen por ahí, nos vamos para Perú. En alguna ocasión, cuando recién recibí la salvación, me fui para Perú así. Yo no tenía nada. Lo único que tenía era deudas acá en el país en el que... Pero me fui así, sin nada, y llegué allá a Perú. Me demoré 3 días viajando. Y gracias a Dios no hubo interrupciones. Viajé desde la capital de Colombia hasta la frontera de Colombia 24 horas. Atravesando Ecuador de frontera a frontera hasta la frontera de Perú, otras 24 horas. Y luego allá me demoré un tiempo y luego 18 horas desde la frontera de Perú hasta la capital de Perú. Y allá era el campamento mundial. He ido a Perú varias veces y el año que viene, que otra vez es el campamento mundial,
como sea, todos vamos a ir. Así nos toque, así nos demoremos una semana. Hay hermanos que se han demorado una semana en llegar a Perú, desde acá. Pero de que vamos a ir a Perú, vamos a ir a Perú. Y yo sé. Y Lina Patricia va a ir en avión. El resto no sé cómo, pero Dios nos va a llevar. Pero allá vamos a estar, allá nos vamos a encontrar. Van a ir unos 200 hermanos de México, van a ir a Perú. Ya desde este momento ya se sabe, unos 200 mínimo van a ir a Perú. De República Dominicana, de Ecuador, de Argentina, de Chile. Va a ser como en febrero o en enero, creo que es los últimos días de enero del año que viene. Allá va a ser el campamento, van a ser 4 días, pero esos 4 días allá nos vamos a encontrar casi todos. Por lo menos la mitad de los que estamos acá nos vamos a encontrar allá en Perú. Y bueno, ya llegó el momento de finalizar. Todo lo que es hermoso también se acaba, todo se acaba. Mañana vamos a continuar. Quienes hoy no les quedó claro qué es el Evangelio, no se preocupen, todos los días estamos compartiendo la palabra e inevitablemente vamos a mencionar el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy se conectaron por primera vez y lamentablemente no todo el mundo tiene oídos para oír, pero sé que algunos de los que has permitido que hoy se conecten, por algo has permitido, te pido que a pesar de que no tengan oídos para oír todavía, y que hasta ahora no les hayas dado oídos para oír, te pedimos para que les des oídos para oír. Así como tuviste misericordia de nosotros y nos permitiste recibir este evangelio tan hermoso, así te pedimos que tengas misericordia con todos los que se conectaron el día de hoy y que hasta este momento pues todavía están conectados en la oración, en el momento más importante. Te pedimos para que obres en el corazón de ellos, haz lo que sea necesario. Hoy escuchamos el testimonio de una hermana que Dios la llevó con sus cuerdas de amor. Al ser humano le puede parecer terrible la forma como trabajó en la hermana Lina Patricia, ese desierto en el cual la puso, así como leímos ayer, cuando estaba en yermo de horrible soledad. Estando en ese desierto, estando en Cades Barnea, así tú permitiste para que ella recibiera la salvación. Tú le permitiste ese desierto para que su corazón quedara preparado para recibir la palabra. Haz lo mismo si es necesario. Si es necesario, haz algo similar. No lo mismo, pero haz lo que sea necesario para que las personas reciban la salvación. ¿De qué le aprovecha al ser humano si gana el mundo entero y pierde su alma? Haz lo que sea necesario para que los que aún no han recibido la salvación puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.